Hola, hola, hola. Pues vamos a comenzar. Okay. Hola, hola. Buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema importante acerca de cómo es la alimentación o qué valorar en un niño con daño neurológico o niños con parálisis cerebral infantil. Es importante para nosotros saber cómo tratar este tipo de pacientes. Es algo que, pues desgraciadamente en nuestra actualidad hay muchos niños con esta situación patológica, pues que amerita pues un tratamiento nutricional, ¿no? En algunos de ellos va a prevalecer la... Ay, Dios, aquí. Aquí está. Va a prevalecer la desnutrición y es importante pues darle seguimiento y llevarlos a esa recuperación nutricional. ¿Sale? Entonces vamos a ver este tema. A mí me gusta muchísimo porque obviamente muchos de nuestros pacientes en algún momento van a cursar con esta situación patológica y es importante que sepamos cómo poderlos iniciar, cómo iniciar esa valoración nutricional para realmente llevarlos a esa recuperación nutricional. Muchos de estos pacientes que llegan a tener esta situación patológica o algún daño neurológico sus antecedentes que tienen, digamos, aquel paciente prematuro que por alguna situación llega a desarrollar una hemorragia intraventricular, quizás llega a desarrollar una asfixia, pues hay que valorar hasta qué punto ese daño neurológico puede afectar su calidad de vida, ¿no? Vivir como un niño sano, a final de cuentas. Y hay que valorar hasta qué punto pues esta prematurez afectó pues en su desarrollo, cómo se va así que cómo se va a desarrollar en las edades posteriores de la vida. Su crecimiento y su desarrollo será igual que los demás niños, pues no, va a tener ciertas dificultades con respecto a ello, pero es importante que lo sepamos valorar. De tal forma que el prematuro siempre se va a utilizar la edad corregida hasta el año de vida. Ajá. Hay quien todavía lo lleva hasta los 2 o los 3 años. En particular, en mi caso, yo valoro por lo menos el primer año de vida, porque si en este primer año de vida, que es un pico de máximo crecimiento, no tiene esa ganancia de peso y talla esperado para su edad o conforme a lo que le corresponde a la edad biológica, conforme va desarrollándose, pues difícilmente después del año lo vamos a alcanzar a recuperar. Justamente ayer platicaba con otra compañerita y me decía, bueno, yo tengo un niño de 1 año 8 meses que pesa 5 kilos y mide 67 centímetros. Para empezar, un niño de 1 año debe estar pesando por lo menos 10 kilos y medir por lo menos 75 centímetros. Ya tiene 1 año 8 meses. Difícilmente tendríamos que evaluar qué tanto en este segundo año puede llegar a alcanzar a recuperar esos centímetros de talla en esa etapa donde ya el crecimiento ya viene en una meseta. Sí crece, pero ya lo hace a una menor velocidad. Entonces hay que checar hasta qué punto pues realmente se llegarían a recuperar esos 7 centímetros. Es ahí donde voy. Por eso es importante tener una adecuada vigilancia del crecimiento y del desarrollo en esas primeras etapas de la vida, justamente con esa finalidad de que lo llevemos a esa recuperación nutricional. Ay, Dios, espérenme, que aquí traigo muchas cosas aquí en este escritorio, que si no... Okay. También aquel niño, por ejemplo, con desnutrición, ya habíamos visto en algunos casos, la desnutrición va a afectar su desarrollo y hay que ver en qué punto se desarrolla esta desnutrición y va a afectar ese desarrollo neurológico en el paciente. Este niño que ya habíamos hablado en otras ocasiones, que igual incluso este mismo niño de 1 año 8 meses, que debe estar pesando por lo menos entre 10-11 kilos, está pesando 5 kilos. Es evidente que con 5 kilos no va a tener todavía quizás sostén de tronco, quizás probablemente sostén cefálico, pero también todavía no camina, no interactúa quizás con los demás niños, etcétera. Entonces eso hasta cierto punto va a afectar que la forma de alimentarse va a diferir muchísimo a los demás niños a su edad, que tienen un buen crecimiento y desarrollo. De igual forma, los niños con síndrome de Down
aunque su desarrollo es muy diferente a los niños digamos, mm, pues sí, en esta afectación, a ellos sí como que sí tienen cierta, un poquito de merma en su desarrollo, pero hay que estarlos vigilando. Y a final de cuentas también son niños que de pronto van a tener alguna complicación. Por ejemplo, en algunos casos se llegan a acompañar con alguna cardiopatía, con leucemias, con reflujo, etcétera. Situaciones que en algún momento van a afectar de forma la forma de alimentarse de forma correcta, y ahí vamos a tener que ajustar el tipo de alimentación para que este niño siga creciendo de forma adecuada. Los niños con cardiopatías también son niños que de pronto el alto requerimiento que implica esa cardiopatía va a implicar un gran aporte energético que en algunas situaciones no lo alcanzamos a compensar con el tipo de alimentación, y tendríamos que tomar ciertas medidas para poder ajustar esa cantidad de kilocalorías que requiere para que justamente siga manteniendo ese crecimiento y desarrollo adecuado para esa edad. De igual forma tenemos los niños con labio paladar hendido, que también vamos a tener que hacer esa adecuación en su alimentación de acuerdo a esas características que tiene. En algunos quizás la implementación de algún tipo de chupón, en algunos casos se sugiere, en algunos otros quizás se corrige, se apoya uno mucho con la técnica de lactancia materna para poder alimentar pues directamente del seno de la mamá, y a apoyar a esta mamá para que pueda alimentar a este pequeño con esta afectación, ¿no? Aquí lo importante es que podamos recurrir de este equipo interdisciplinario para poder apoyar a esta mamá y continúe con esa alimentación. También aquellos niños en algún momento con alguna enfermedad de errores innatos del metabolismo, en los cuales vamos a tener que dar esas adecuaciones en el plan de alimentación para que esta misma alimentación no afecte su condición clínica, pero a la vez permita tener un crecimiento y un desarrollo adecuado. Y finalmente los niños con daño neurológico que por alguna circunstancia, quizás alguna datos de hipoxia, o digamos en algún momento nos han tocado niños que pues, eran niños normales y de pronto hubo una broncoaspiración me acuerdo de un niño que estaba masticando salchichas, y de pronto un trozo de salchicha se fue a vías respiratorias y obviamente se quedó sin oxígeno, y eso le causó un daño neurológico. Entonces son cosas que de pronto pues no se esperan en la familia, pero obviamente los accidentes se desarrollan, se presentan y afectan de forma significativa pues, la condición clínica del paciente. Ahorita vamos a ir viendo qué factores vamos a tomar en cuenta para justamente evitar que estos niños se desnutran fácilmente. Son niños que la mayoría de ellos requieren una gran cantidad de kilocalorías para mantener un crecimiento y desarrollo adecuado. Y es importante pues darle esa vigilancia del crecimiento para que logren esa recuperación nutricional. La mayor parte de los niños que llegan a tener esta afectación, aunque no todos, un 50% llega a tener desnutrición. Yo antes pensaba y decía, bueno, tengo un niño con daño neurológico, así de forma automática decía, va a estar desnutrido. Y no necesariamente ocurre así. Me ha tocado pacientes que de pronto tienen algún daño neurológico. Va a depender mucho del daño en el cual se encuentren, ¿sí? Va a variar muchísimo de acuerdo al diagnóstico de base. Pero también valorar y no quedarnos con la idea que el hecho de que sea un niño con daño neurológico va a implicar que sea un niño desnutrido. No necesariamente es así. Y recuerdo de esta pacientita Paulina, me parece que se llamaba Paulina, y era una niña, obviamente estaba alimentada por una sonda de gastrostomía, tenía un daño neurológico, una parálisis cerebral infantil o encefalopatía hipóxico-isquémica, también me parece que se le conoce así. Y estaba tú la valorabas con tablas normales, con peso y talla normal. Yo dije, ay caray, yo pensaría que esta niña, por esta situación, que obviamente era una niña que no caminaba, iba a la consulta pues, en la camilla, en su sillita de ruedas, y yo dije, wow, yo esperaría que esta niña estuviera desnutrida, y no, estaba normal. Y de ahí yo me di cuenta que no todos los pacientes van a cursar con esa situación nutricional, hay que valorarlo.
pero también podemos llevar a correr el riesgo que también lo llevamos a una obesidad. Son niños que de pronto no se mueven, no tienen alguna actividad física, la mayoría parte de ellos en algunos casos están, pues ahora sí que encamados, están totalmente acostados en su camita todos los días, quizás de pronto los pasan a la silla de ruedas y ahí los tienen un momento para, pues ahora sí, para mantenerlos en alerta, porque al final de cuentas hay unos que sí de pronto puedes, quizás no se pueden comunicar contigo, pero sí entienden el lenguaje con la mamá, incluso la mamá sabe qué sonido emite el niño cuando ya tiene hambre, cuando está satisfecho, y es una forma que esta mamá y el hijo aprenden esa forma de comunicarse, aunque realmente no emita alguna palabra por la afectación neurológica que tiene. Ahí va a depender mucho, pero sí de pronto los podemos llevar a una obesidad cuando eh, los sobrealimentamos. Eso sí, de pronto me ha tocado pacientes en donde sí los llevé a una obesidad y que dije, caray, creo que me estoy pasando de kilocalorías. Y más en aquellos niños que tenían hipotonía, no hay tono muscular realmente en su cuerpo y son así como que tú le agarras el brazo y ¡fum! Se va, porque no hay fuerza a nivel muscular y eso implica que requieren menos cantidad de kilocalorías para mantenerse en adecuadas condiciones y es importante que lo vayamos valorando. Por eso ya mencionábamos antes, tienes una valoración inicial y hay que hacer las comparativas para ir ajustando esta cantidad de kilocalorías que requiere el paciente. Entonces sí los podemos llevar a una desnutrición, también los podemos mantener normales, pero también pueden llegar a cursar con una afectación de obesidad o sobrepeso. ¿Sale? Es importante que lo identifiquemos. Ahora va a depender muchísimo del diagnóstico de base, eso sí va a ser muy importante. No todos los niños van a evolucionar de manera correcta y pues hay de todo, dicen por ello, digo, hay de todo en la viña del Señor y te vas a encontrar de todos los casos posibles y de tal forma que cada uno de ellos los vas a tener que individualizar. Son niños que quizás en algunos casos nada más tienen crisis convulsivas muy ligeras y ya se tratan con medicamento y ya no vuelven a convulsionar, pero hay niños que ya por más medicamentos que se manejan ya no se pueden controlar las convulsiones y pues ahí eso conlleva a un mayor daño pues a nivel cerebral. En algunos pacientes se puede llegar a sugerir la dieta cetogénica, pero eso sí es otra situación que se tiene que tratar de forma muy individualizada y no todos los pacientes son candidatos para ese tipo de dieta. ¿Sí? Eso sí ya es otra ciencia, eso de la dieta cetogénica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que van a tener estos pacientes? Pues justamente, ya decíamos, la desnutrición. Generalmente como son niños en algunos casos que no hablan, que no se expresan, no le dicen a mamá, mamá, oye, tengo hambre, oye, ya no me des, o en el lado contrario, ¿no? O sea, ya estoy satisfecho. Y a mí me ha tocado ver que de pronto las mamás dicen, pues ya sí come, ya le di frutita y le di su sopa. Ah, ok, pero le están faltando proteínas. O de pronto los alimentan mucho con bebidas endulzadas o con tipo gelatina. Es que así se come su gelatinita y su jugo, pero evidentemente son alimentos que solamente aportan azúcar y toda la parte de proteínas, grasas e hidratos de carbono son importantes en esa alimentación para que este niño se desarrolle de forma adecuada. Y de pronto también, o sea, ya es que le quiso un panecito, quiso un flanecito, una gelatinita, unas galletitas, un juguito, y justamente por el hecho quizás de verlos en esas circunstancias, las mamás me los sobrealimentan, me los consienten demasiado y les dan mucha cantidad de azúcar. Y es ahí donde ya los llevamos al otro lado del sobrepeso o obesidad. Por eso es importante pues enseñar a esta mamá de cómo alimentar de forma correcta a este niño para que este niño pues por lo menos se mantenga en un adecuado crecimiento y desarrollo, no tenga enfermedades pues ahora sí que de repetición, infecciones respiratorias, gastrointestinales, que amerite hospitalizaciones frecuentes y también prolongue la estancia hospitalaria. Entonces sí es importante que se estén vigilando. Sí es una carga muy excesiva, creo yo, para la familia, para las mamás, porque va a depender mucho del daño neurológico en el cual se encuentre, donde este niño va a depender de alguien más para poder pues alimentarse, para poder cambiarse, para poder bañarse.
Entonces ahí también de pronto tomar en cuenta que la mamá tiene a cargo a este niño, pero también tiene a cargo pues una familia, una casa, un esposo, más hijos, incluso hay quien todavía trabaja, ¿no? Para poder sostenerse. Y todo esto va a repercutir pues, obviamente en las pues en ese entorno donde se está desarrollando este bebé y de qué forma pues va a afectar su evolución, su recuperación nutricional. Son niños que también por el hecho de no haber esta estimulación, no caminar, no poderse mover de forma adecuada, pues también llegan a tener tallas bajas y es aquí en muchos de ellos donde vamos a ajustar esas kilocalorías para la talla. No va a ser lo mismo teniendo un niño que ya mencionábamos en otro momento de 12 años pesando 12 kilos, donde justamente no tiene la estatura de un niño de 12 años, quizás tiene la estatura de un niño de 2 años o 3 años por el X o Y, las circunstancias lo llevaron ahí los papás, el entorno, etcétera, ya no lo podemos cambiar, ya pasaron 12 años y lo tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Hay que valorarlo y darle ese seguimiento, ¿sale? Y es ahí donde justamente vamos a ajustar esa cantidad de kilocalorías a esas circunstancias. También la parte de la osteopenia es muy frecuente en estos niños y también la falta de exposición a la luz solar. O sea, no es lo mismo cargar un niño de 20 kilos, quizás que todavía la mamá lo puede cargar y llevarlo a las consultas, moverse de un lado para otro, pero conforme el niño crece puede llegar a pesar hasta 40 o 50 kilos y ahora cómo lo va a mover. Ahí de pronto va a dificultar la forma de estarlo movilizando porque quizás va a requerir hasta de una ambulancia o de una camilla, de equipo adecuado para poderse movilizar. Yo creo que ahí es un área de oportunidad que tiene la parte de nutrición de poder visitar a todos estos pacientes directamente en casa y también la otra es poderlos pesar, poderlos medir. Ya vamos a ir viendo más adelante qué formas podemos utilizar para poder obtener ese peso y también poder tomar esa estimación de la talla que ya veíamos el día de ayer, ya sea por ecuaciones por longitud o bien por la longitud hombro-codo o rodilla-talón. Ahí va a meritar en ese tipo de pacientes. También por el tipo de alimentación en algunos, pues obviamente si la mamá da prioridad a la parte de azúcares y deja a un lado frutas y verduras, pues le van a estar faltando cierto tipo de vitaminas, de minerales, de fibra. El niño que no hay ese movimiento a nivel de los músculos abdominales, no camina, es un niño que tiende mucho a sufrir estreñimiento por la falta de movilidad de estos músculos que permite que facilite la evacuación. Y aparte, si no le damos la cantidad suficiente de agua, esto también va a repercutir en que esto se siga presentando. Por eso es importante que también vigilemos la cantidad de fibra y de líquidos que necesita. Acuérdate, requerimiento hídrico es lo mínimo que requiere ese paciente para mantenerse sano, pero ahí no es como que solamente darle eso. Por ejemplo, tenemos ahorita un día muy caluroso y así como que nada más voy a tomarme mi 1,5 litros que requiero mínimo. Pues si estoy sudando, estoy haciendo actividades, quizás estoy expuesta al sol, voy a perder esa cantidad de líquidos y mi cuerpo me está solicitando ingerir mayor cantidad. Entonces yo voy a valorar ahí que puedo dar hasta un 20 o hasta un 50% más. Ahí en este tipo de climas justificamos ese aumento de los líquidos y más si no hay una restricción. Si nosotros le restringimos, pues vamos a deshidratar a ese paciente. Por eso es importante cubrir esa cantidad de líquidos. Al cubrir esos líquidos también favorecemos que las evacuaciones sean más pastosas, más suaves y que no, pues ahora sí que no cause ese dolor al evacuar, ¿sale? Entonces todo esto lo vamos a considerar cuando estemos viendo a este paciente enfrente y tomarlo en cuenta para cuando hagamos el plan de alimentación, tener en cuenta la cantidad de kilocalorías que voy a manejar, la cantidad de fibra, de agua, vitaminas y minerales y proteínas que va a requerir. Aparte de ser un niño neurológico, también considerar que si tiene desnutrición, tomar en cuenta que no es más allá de 4 gramos de proteína por kilogramo de peso, por la desnutrición. Si fuese un niño sano, quizás sería muy diferente, pero aquí lo tenemos con desnutrición. Entonces hay que hacer esos ajustes a esa alimentación para que realmente cubra la cantidad de kilocalorías que está necesitando. ¿Sale? Ok. Ahora,
esa desnutrición va a tener diferentes pues, orígenes para que se van a desarrollar en el paciente y hay que valorarlos. Y si tu paciente en ese momento los tiene, son focos rojos que vas a tener que valorar para atender esas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, viene siendo el ayuno. Hay veces que cuando está hospitalizado quizás amerita algún estudio y lo van a dejar en ayuno. Si en algún momento se suspende en ese ayuno, pues ya perdiste un día, pero al siguiente día lo programan y nuevamente se repite lo mismo, esto va a afectar la recuperación nutricional de tu paciente. Es algo que ocurre de manera frecuente, de pronto ya está escrito en la literatura, pero luego a veces en la práctica se nos olvida que debes estar preguntando cuáles son los estudios que le van a hacer, cuándo se van a realizar y qué tienes que hacer tú para estar garantizando esa cantidad de kilocalorías en ese momento, si hay algún ajuste que tengas que considerar. Ahora, ya decíamos, no va a ser lo mismo un niño que tiene quizás crisis convulsivas ya controladas a aquel que no los tiene. Va a implicar un mayor gasto energético y va a depender mucho del daño neurológico. No sé, a ver, déjame pensar, no es lo mismo un niño que quizás tuvo un retraso en su desarrollo por la desnutrición y en cuando tú lo nutres ya se recupera pues ahora sí, de forma adecuada. A diferencia de aquel niño que tuvo quizás una hemorragia intraventricular, ya tuvo una asfixia perinatal al nacimiento que repercutió a nivel neurológico y va quizás durante el transcurso de los meses puede llegar a evolucionar a un daño neurológico severo, donde no va a ser posible incluso de que pueda deglutir pues ahora sí que ni su propia saliva ni los alimentos y va a meritar la colocación de alguna sonda de alimentación para poder alimentarse, ¿sí? Todo esto vas a tener que valorar, pregunta con el médico, cuál es la circunstancia, cuál es la evolución y el pronóstico de esta enfermedad, aunque realmente las circunstancias pueden cambiar. Por ejemplo, me ha tocado niños con hidrocefalia, un niño con una cabeza muy grande, pues de pronto cómo va a sostenerla, pues ahora sí que se les va a un lado y obviamente el tipo de alimentación vamos a tener que apoyarnos con la mamá para que realmente que esté en posición casi que a 45 grados para poderlo alimentar y también la masticación va a estar afectada en este niño. Quizás tendríamos que prolongarnos un poquito más de papillas, pero también dar alguna alimentación con un mayor aporte energético para cubrir las kilocalorías que requiere el niño. ¿Y qué pasa el lado contrario? Un niño con hipotonía, donde está totalmente así, o sea, ese no va a tener tono, ni por más fisioterapia que le hagas, no tienen. Entonces, justamente son niños que quizás se la van a pasar todo el tiempo acostados, ¿sí? Entonces, quizás ahí en ese tipo de pacientes, ya junto con el equipo médico, va a meritar la colocación de alguna sonda para que tú puedas seguirlo alimentando. Ahora, hay niños que sí van a caminar y hay otros que van a estar totalmente postrados, hay otros quizás sí están como en la sillita de ruedas, va a haber de todos, pero obviamente va a mejorar muchísimo cuando camina, porque prácticamente es un niño que puede hacer actividades normales, a diferencia del que se pasa en la silla de ruedas y también a diferencia del que solamente se va a mantener pues ahora sí que acostado, ajá, de cúbito. Ajá. También hay niños que de pronto pues ahora sí que no alcanzan a ingerir el total de las kilocalorías. Por ejemplo, niños que de pronto no alcanzan a cerrar bien la boca y al momento que se alimentan, pues ya se está afogando parte de ese alimento por la boca y no lo alcanzan a ingerir de forma adecuada. Otra es de que a lo mejor para alimentarse un niño lo normal sería que se alimentara entre 45 a una hora, pero de pronto si ese tiempo de alimentación se prolonga 2 horas, quiere decir que pues nuevamente la mamá, imagínate, va a estar 3 comidas al día y tardándose 2 horas en alimentar a ese bebé. Quizás dice, no, pues ya mejor lo que se coma en media hora y hay que se espere hasta el siguiente. Todo eso va a repercutir en que este niño conlleve a esa baja ingesta energética y esto a la par lo lleve a una desnutrición, ¿sí? También justamente no tener ese cierre de labios para poder pasar estos alimentos
pues de pronto van a estarse fugando a través de la boca y no van a poder ingerirse. Y la otra también es, no es lo mismo aquel niño que quizás puede alimentarse por sí mismo a aquel que va a depender de alguien más para poderse alimentar. De pronto decía una mamá, no sé, de un niño de 1 año, le dice, pero sí come, doctora, mire, le estoy dando una papillita, le estoy dando su papilla. Un niño de 1 año con papilla ya nos está dando datos de que no, ¿por qué está comiendo con papillas si ya tiene 1 año de edad? Ya no debería de estar comiendo con papillas. Y ahí estamos hablando ya de picaditos finos para poder alimentarlo. Los picaditos finos debe ser más o menos 1/3 del meñique del bebé, no del mío, este está muy grande, pero del bebé. Ese es el picaditos finos, 1/3 del meñique del bebé es más o menos el diámetro del esófago y es por donde podemos dar este tipo de alimentos para poderlo nutrir de forma adecuada. Ajá. Y digamos también en circunstancias donde quizás por alguna gastroenteritis llega a tener alguna situación de diarrea o vómito, pues esto va a implicar que no se puedan asimilar de forma adecuada las kilocalorías que está necesitando. Y aunado a esto, si tenemos un niño con daño neurológico y aparte lo tenemos con alguna cardiopatía, va a implicar un mayor gasto energético. ¿Sí? Entonces, todo esto lo vas a tener que considerar en este paciente porque si está desnutrido y no le estás dando y no estás considerando todo esto, va a seguir con la misma desnutrición. Si tú tomas en cuenta todos estos factores, vas a poder dar ese plan de alimentación que cubra esa cantidad de kilocalorías y favorezca ese crecimiento y desarrollo en este paciente. Muchas de las veces nosotros acá estuvimos trabajando en una clínica, ahorita ya no la seguimos hacia el 100%, con niños de daño neurológico, pero justamente lo que nosotros veíamos y el apoyo que nos solicitaban es que poder enseñar a la mamá a alimentar de forma correcta a ese niño y garantizar la cantidad de energía que necesitaba para seguir ganando peso, también apoyaba a que su terapia de estimulación temprana o de fisioterapia, sí, digamos, favoreciera muchísimo y tuviera una mejoría tanto a nivel muscular, a nivel, pues ahora sí que de las funciones motoras en este bebé. Me acuerdo mucho de una niña de hidrocefalia que de pronto iba así con la cabeza, pues una cabeza súper grande, y le costaba muchísimo poder sostenerla. Y en el momento cuando la mamá iba en sus consultas consecutivas, la niña empezó a desarrollar, a incrementar mucho el músculo a nivel del cuello y eso de pronto le hizo ya, pues obviamente también la alimentación correcta, que esa masa muscular aumentara en su cuerpo y una de ellas fue, ya le permitiera caminar, pero a mí me sorprendió yo cuando la vi, cuando dijo, ya sostuvo todo el peso de esta cabeza, yo dije, wow, qué impresionante esta. Yo decía a la doctora, nunca pensé que esta niña pudiese sostener este cuello, todo ese tamaño en la cabeza. Es impresionante y eso se logra a través de una adecuada nutrición en este niño para enseñar a la mamá que dé prioridad a aquellos alimentos que le van a nutrir mejor, a diferencia de aquellos que pues obviamente van a dar más azúcar, que realmente proteínas, grasas y energía para que este niño siga desarrollándose de forma adecuada. Y sí, le fue muy bien. Dijo, wow, qué impresionante. Eso es lo que a mí me sorprende mucho con la parte de nutrición, que puede ayudar mucho a que este niño responda de manera favorable a esa estimulación temprana, a esa parte de ejercicios, de fisioterapia que le están dando para mejorar su condición tanto a nivel motora como pues, de forma muy, muy general, ¿no? Ayuda muchísimo. Entonces sí es importante orientar a las mamás, dar ese plan de alimentación para que cubra esa demanda energética y que favorezcan esa calidad de vida de ese niño, a espera de que quizás si con esta nutrición y aparte la estimulación temprana mejora muchísimo su calidad de vida y es un niño que puede ser autónomo, alimentarse y ser independiente y no necesitar todo el tiempo de alguien más para poder llevar una vida plena, a diferencia de aquel que va a depender todo el tiempo de alguien para poder pues, alimentarse, asearse, pues hasta pues moverse de un lado para otro. Creo que es algo, híjole, muchísimo trabajo, tanto y como hasta, no sé, creo que no es más fácil moverte por ti mismo a que tengas que depender de alguien más. Pero obviamente las circunstancias van a depender
de lo que en ese momento pasó para que este niño se desarrollara así. Sí, y hay casos pues de muchas circunstancias, ¿no? Estos niños que de pronto te decía de la mamá que estaba comiendo, no me acuerdo si uno le estaba dando salchichas y otro le estaba dando zanahorias y de pronto no las masticó, empezó a reír, se fueron a vías respiratorias, le causó una hipoxia, un daño neurológico, una falta de oxigenación, se quedó con daño neurológico. Y dije, wow, qué impresionante, después de ver un niño sano y ahora verlo en estas condiciones. Por ahí también me acuerdo de una pequeñita, por X o Y de esos accidentes de la casa, de una bebecita, híjole, esa se quedó con un daño neurológico muy severo. A la mamá se le cayó en una cubeta de agua. Yo dije, wow, ¿en qué situación estaba pasando ahí? Accidentes de la casa. Y evidentemente la niña pues quedó con secuelas de esa falta de oxigenación, daño neurológico y pues una recuperación, pues ya después ya la dejé de ver, ya no sé qué pasaría con ella, pero impresionante. Y más la culpabilidad que tenía la mamá por no haber tenido cuidado en ese accidente que pasó. Se acaba pues ahora sí que el ambiente en la familia con estas circunstancias. En algunos pacientes de pronto hay disfunción familiar, porque son niños que van a requerir mucho apoyo familiar y mucho desgaste físico hasta cierto punto. Y de pronto pues ahí sí la pareja como tal llega a separarse por esta situación. Entonces sí hay que tomarlo mucho en consideración y tomar en cuenta que también apoyar a estas mamás y hacer la alimentación un poco también más práctica, más dinámica, porque aparte de estar a cargo de este bebé, está a cargo de pues de un hogar, ¿no? De una familia. ¿Sale? Y de igual en todos los casos que ya hemos estado viendo, vamos a aplicar este proceso de atención nutricia. No hay así como que, tengo un niño con daño neurológico, le voy a dar una dieta licuada y listo. No, para todos hay que realizar este proceso de atención nutricia donde vamos a evaluar paso a paso cuál es esa antropometría. Primero, saber cuál es ese diagnóstico de base, cómo se va a comportar la enfermedad, cuál es el pronóstico que tiene este niño, cuáles son parte de ese tratamiento que va a estar recibiendo conforme vaya creciendo para yo poder ajustar pues ahora sí que mi plan de alimentación de acuerdo a esa evolución que tenga y en base a ello estar evaluando cuál es su peso, su talla actual, eh, incluso en la parte del peso, no me acuerdo si puse ahí, por ahí lo mencionamos. Nosotros hacemos ahí para poderlos medir en algunos casos por diferencia de peso. Pedimos a la mamá que lo alce y después ya lo coloque en la silla de ruedas y ya restamos. Volvemos a pesar a la mamá y restamos el peso. Del peso con la mamá, le quitamos el peso de la mamá solita y ahí nos damos una estimación aproximada del peso. Uh-huh. Y para la estimación de la talla, ya ahorita por ahí vienen algunas formulitas, me parece que ahí sí las puse, para que podamos estimar la talla en esos niños y más en aquellos que están con silla de ruedas. También hay unas básculas que también de pronto nos tocó ver en el hospital, donde ya se suben los niños con todo y la silla de ruedas. No, ahí sí no sé cómo hacen la diferenciación, pero ya enfermería nos daba ese peso y dije, wow, eso también está súper, ¿no? Porque pues ya lo subían en la báscula con la silla de ruedas y después ya nada más hacían como que el ajuste, algo así. Yo dije, wow. Ajá. También importante pues ya checar si hay algún laboratorio, cómo se encuentran esos laboratorios, ajá. Clínicamente cómo está, cómo lo observas tú. Mucho en esta parte en la clínica yo te invito a que observes. Cuando ves un niño normal que está todo el tiempo corriendo, jugando, gritando, observa cómo toda esa energía que él tiene en ese niño sano le va a permitir tener todas esas actividades o todas esas habilidades motoras para desarrollarse. Pero cuando tú ves este niño con un daño neurológico, lo comparas con el otro y dices, ching, pues este no se mueve, este no puede hablar, este no expresa sonido. Justo ahí yo te invito a que observes la diferencia, porque las cosas básicas que tú ves en este niño normal quizás no van a estar acá. Y es ahí donde te vas a preguntar ahora, en qué forma me va a afectar el que no esté caminando este niño. ¿Cómo le va a afectar en su nutrición el no caminar? Dices, ching, pues si no camina, ya una de las circunstancias es el estreñimiento.
Sí, entonces eso es algo que así de pronto veo, digo, no, pues no camina, tengo que estar vigilando la cantidad de fibra y agua, porque este niño va a tener estreñimiento. Y aparte, si no camina, pues y no se mueve, hay una depresión muscular, porque hay la parte de sarcopenia, no hay estimulación de ese músculo y aparte no lo estoy nutriendo, pues no va a desarrollarse de forma adecuada. Entonces tengo que manejar proteínas, pero también preguntar a la mamá si lo lleva con alguna terapia física para que siga estimulando ese músculo y ver hasta qué punto la misma enfermedad va a permitir que este músculo se siga desarrollando de forma adecuada. Y hay niños que están o hipotónicos y por más terapia física que se dé, no va a haber tono muscular por el diagnóstico de base. Algunas de las enfermedades que cursan con hipotonía, así se van a quedar con hipotonía. En algunos casos, no en todos. Y el lado contrario, la hipertonía, donde todo el tiempo tienen el tono muscular contraído y esto hace que implique un mayor gasto energético. No es lo mismo cuando no hay tono, que está flojita la manita, a cuando está todo el tiempo espástica. Esto va a implicar que requiere más energía. Es como si todo el tiempo estuvieran en el gimnasio, porque están cargando la pesa y están así. Tú obsérvalos. Incluso cuando veíamos en esos niños, tú obsérvalos, fíjate nada más hasta qué punto. Un niño que no, los niños con daño neurológico, muchas de las veces tienen los puños de las manos cerradas. ¿Sí? ¿Esto que implica? Que no van a poder alimentarse por sí solos. No es lo mismo en un niño sano donde puedo tocar un objeto y lo lleva a la boca y esto dice, bueno, yo le puedo dar quizás una verdura, una fruta y él va a hacer y se la va a llevar a la boca. Pero en esos niños con daño neurológico tienen los puños cerrados y eso ya te está indicando que no va a poder alimentarse por sí mismo. Que obviamente vamos a tener que estar trabajando la terapia física, la estimulación temprana y evaluar en qué momento ya le va a permitir empezar a abrir pues ahora sí que el puño de la mano y poder tomar los objetos y llevarlos ahora hacia su boca. Ahí te va a dar muchísima información que es muy importante observarlos porque las cosas tan normales que tú haces al día a día, cepillarte los dientes, comer, moverte, expresarte, ver, observar o escuchar, en alguno de estos pacientes no lo va a ver. Uh-huh. Por ejemplo, estos niños, de pronto me tocó un niño con, ahora sí con cieguito, porque en su momento ven los niños con antecedentes de prematurez, tuvo una afectación en la retina y se quedó con ceguera, ¿no? No ve. Entonces él cuando llegaba a la consulta empezaba a tocar todo con ruido, así. Y tocaba las paredes, pero hacía mucho ruido. Decíamos, mira qué interesante. Él su forma de conocer en su entorno es a través de los sonidos, porque el oído sí lo tenía muy desarrollado. Y tocaba las paredes, tocaba el consultorio, y dice, ok, qué interesante cómo el cuerpo se adapta a otro y desarrolla otro tipo de habilidades para poder conocer ese entorno y poderse comunicar. Dije, wow, qué impresionante. Y también otro niño con una discapacidad, digamos, igual no veía, tenía enfrente la charola de la comida y de pronto ya pasábamos solamente ya pasaba a recoger la charola y no comió. Pues en qué momento alguien se preguntó si comía, si para empezar si veía, ¿no? No nos percatamos de que no veía y de pronto pues estaba la charola enfrente, pero no veía, no la podía ver y llevarse esos alimentos a la boca. Y en ese momento no estaba la mamá, pues no hubo forma, no comió en ese momento, ¿no? Son detalles que de pronto se nos van, pero son muy importantes que tú los empieces a observar en cada uno de tus pacientes. Y ahora, en la parte de la alimentación, ¿cómo lo alimenta la mamá? ¿Qué hace cuando el niño está sano, pero también qué hace cuando el niño está enfermo? Muchas veces cuando están enfermos les dan puro caldo, no le dan ni siquiera el pollo, le dan los frijoles, o le dan atoles, o le dan el tecito. Pues esto a la larga no están faltando proteínas y pues esto va a conllevar a una desnutrición en este pequeño, ¿sí? De verdad que luego hay veces digo, qué exagerada de pronto podría llegar a ser, pero todo esto que te estoy platicando nos ha tocado en algún momento, así como nos han dicho, cuando está con lactancia materna los primeros 6 meses de vida, únicamente leche materna es lo que necesita el niño, no necesita nada más y ya lo sabemos todos. Nunca falta la mamá que llegue, es que de pronto le di agüita y le doy tecito y le doy atolitos, o sea, okay, existe.
Entonces no lo necesita, pero también de pronto esas mamás que pues entre todo lo que tienen que hacer y ya llegó la suegra, ya llegó la comadre, dijo, ay pues dale agüita, dale esto, dale otro, y ya es lo que empieza a hacer. Entonces hay que corregir. Pues si no hubiera todo esto, pues no tendríamos cosas que hacer, así es que esto es lo que vamos a encontrar allá afuera. Importante ya identificar cuál es el riesgo de nutricional que tiene aquí este pequeño, cuál es su mayor problema. Ya vimos si tiene la desnutrición, tiene sobrepeso, obesidad, inadecuada forma de alimentarse, no incluye de todos los grupos de alimento, quizás el tiempo de alimentación tarda mucho en alimentarse y eso afecta que su recuperación nutricional, no ingiere el 100% de sus requerimientos energéticos y esto también afecta pues de que no gane peso, ¿no? Y muchas veces en algún momento tú también puedes llegar a sugerir la colocación de esa sonda de gastrostomía cuando tú ya valoras en el paciente que no está comiendo, no ingiere el 100% de la energía que está necesitando, porque obviamente la mamá, este niño que te decía de 1 año, pues es que sí come papillitas, pero no, para un niño de 1 año no lo vamos a llevar todo el tiempo con papillitas y sigues estando con desnutrición. Al siguiente mes que tú lo veas, pues va a seguirse desnutriendo mucho más y quizás en algún momento pues puede enfermarse de otras situaciones y pues afectar mucho su condición de salud. Si tú notas que por las circunstancias en las cuales se está alimentando no llega a cubrir el 100% de sus requerimientos, tú envíalo ya a una valoración por el pediatra y el pediatra pues ya valorará si pasa con algún otro especialista para que se valore ya alguna otra forma de alimentar a este bebé, ¿sale? Pero tú identifícalo. Si tienes dudas, apóyate del equipo médico para que puedas dar una orientación a este bebé. Siempre, pues obviamente, preguntar, no te quedes con la duda. Ya que tú identificaste cuál es ese riesgo, pues ahora sí, ya realiza el plan de alimentación, cuántas kilocalorías va a necesitar, proteínas, gramos de proteína, líquido, porcentaje de macronutrientes y estar vigilando que todo esto pues realmente se vea beneficiado en el paciente, que haya una recuperación tanto de peso como de talla, mejoría en parámetros bioquímicos, ya está comiendo mucho mejor, ya está más activo, ya tiene mejor tono muscular, ya tiene una mayor fuerza, ya puede sostener su cabeza, ya empieza a dar sus primeros pasos. Todo eso se va a ver con una adecuada nutrición en ese tipo de pacientes, ¿sale? Y para todo lo vamos a implementar, no así como irme y quizás no, hay que analizar paso por paso cada uno de estos. Ya vimos por ahí un live y ahí están para que lo repases en dado caso, ¿sí? Ahora, ¿qué datos importantes ya nada más por hacer mención de algo de antropometría? Pues obviamente tenemos la parte del peso a nacer, ya vimos que nos va a dar mucha información con respecto al peso actual, cómo ha sido esa ganancia de peso, cuánto midió, ajá, y también cuál es el peso previo, pues antes de pues, que empezó con esta afectación patológica, ¿eh? ¿Cuál es su estado nutricional actual con respecto al peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro de brazo? Ya habíamos visto que en algunos niños, por ejemplo, cuando de pronto no los puedes pesar de forma adecuada, el perímetro del brazo y el pliegue cutáneo tricipital te van a hablar de esa recuperación nutricional. En cuanto a si estos se incrementan, quiere decir que la cantidad de kilocalorías que tú estás manejando son las adecuadas para que este niño siga esa recuperación nutricional. Entonces sí es importante de pronto, y más por ejemplo en algunos niños que de pronto están muy espásticos o que de pronto están, pues no se les puede pesar porque solamente en la silla de ruedas o están totalmente hechos bolitas o muy pesados, que ya no hay forma de que se pueda obtener ese peso, pues sí corroborar también, complementa esta valoración con ese perímetro del brazo y el pliegue cutáneo tricipital. Ya con estos registros de medidas ya vamos a sacar nuestros indicadores antropométricos, que ya hemos hablado de peso edad, peso talla, talla edad, ya sea que utilices porcentajes de adecuación, que es lo que normalmente yo acostumbro, o puedes ya sacar las desviaciones estándar, más o menos una u otra te va a dar una guía de cómo este niño se encuentra nutricionalmente y ya sea que sigan su curva de crecimiento de acuerdo a la situación física en la cual se encuentra. Ahorita vamos a ver qué podemos esperar en aquel niño que está encamado, en aquel niño que quizás está en silla de ruedas. Su crecimiento va a variar muchísimo con respecto al niño que sí está deambulando, que sí camina de forma adecuada. Esta es la formulita que normalmente también ya se las puse por ahí, la fotito, es la estimación de la talla por hombro-codo.
Ya decíamos que en los niños menores de 6 años crece más el tronco superior. Por eso a mí yo en algunos casos yo me daba cuenta que esta estimación de la talla por hombro codo era un poco más objetiva, me acercaba más a lo que era la talla real del paciente, o bien corroborarla a través de la estimación de la longitud, también te puede corroborar esta medición. Y si te das cuenta, pues aquí en este niño pues es fácil obtenerla porque está en la silla de ruedas y tomar la medición desde el hombro hasta el codo. Ese sí es completo. Uh-huh. Y aquí viene la formulita de esta es la que tú vas a aplicar. Y sí me ha dado esos resultados que en algún momento yo he necesitado y conforme a esa medición ya le voy dando el seguimiento. Aún así, a la par, yo saco la estimación de la talla. Si está acostado, trato de estirarlo un poquito, pero hay niños que están totalmente espásticos, así todos engarruñados, así, y de pronto separarlos sí cuesta, o te vas por segmentos también, te vas por segmentos y ya te das una idea aproximada y también corroboras con esta. Entonces ya ahí tienes diferentes opciones para dar ese seguimiento de esa recuperación. Y también tenemos esta de rodilla talón. Mira, aquí me gusta mucho porque incluso aquí te muestra la foto. Utilizando el antropómetro ya tienes tanto a nivel de la rodilla como hasta a la punta del talón. Esa es la estimación de la rodilla talón. Uh-huh. Y esto generalmente lo hacemos a partir de los 6 años a los 18. ¿Por qué? Porque es donde ahora se va a desarrollar más el segmento inferior. Entonces te va a dar una medición un poco más objetiva de cuál es la talla real del paciente. De igual forma, yo todavía, a pesar de que tengo esta medición, tomo también ya sea por segmentos o por longitud, dependiendo cómo esté el paciente. Porque solamente si lo puedes estirar bien y utilizas el infantómetro, úsalo. Pero hay unos que están totalmente espásticos, que no se dejan estirar bien, pues ahí lo tienes que hacer por segmentos. ¿Sí? Son muchísimas las cosas que de pronto vas a encontrar, pero hay formas también de poderle dar ese seguimiento. Y esa también es muy práctica, eso ya la traemos en el parte del formulario, ahí lo tenemos y ahí así que la consultamos, ¿no? Para dar el seguimiento. Estaba buscando mi credencial, no, para enseñárselas, pero en otro momento. Y ya que tengo mis indicadores, aunque este porcentaje peso-edad ya en algunas referencias te dicen que no es tan objetivo, porque obviamente el peso va a estar muy alterado en niños con asitis o con edema, va a afectar muchísimo, ¿sale? Entonces realmente vamos a tener que, yo sí en lo personal sí lo ocupo hasta los 2 años de vida, porque justamente yo considero ese primer pico de crecimiento, que a final de cuentas, si este niño está con edema o con asitis, pues ahí sí este valor de peso no te va a ser tan objetivo. Ahí vas a tener que tomar en cuenta otras mediciones como el peso la talla para la edad, quizás el perímetro cefálico, el perímetro de brazo, el pliegue cutáneo tricipital, para poder dar ese seguimiento a este pequeño, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa referencia del capítulo de desnutrición del libro de nutriología médica. Esa está buenísima. A mí me gusta muchísimo esa referencia de desnutrición y más en pediatría porque te explica así bien bonito todo lo que es la desnutrición en la parte pediátrica. Yo le decía a alguna de mis alumnas, le digo, lo importante de esta parte es que tú leas esto y después lo ves en el paciente, y esos pacientes son libros abiertos, libros abiertos. Pues sí, mira, ahí está, cuando veas el video ahí te va a aparecer, se va a guardar este link, ahí ustedes van a poder ver las diapositivas, más bien este live, perdón, se va a guardar, se los voy a compartir y ahí ustedes pueden estarlos revisando. ¿Sale? Y ya de acuerdo a esos porcentajes, pues ya aquí te da el diagnóstico. Y esta parte de peso edad ya lo explicamos un poquito más ampliamente también para si lo quieren complementar en la clase que vimos de desnutrición. Ahí viene, ¿sale? La clase de hoy es daño neurológico, paciente con daño neurológico. Uh-huh. Y tenemos aquí también la clasificación de Waterloo, que ya utiliza solamente 2 indicadores, talla para la edad y peso para la talla. Esa también me gusta mucho, que de pronto yo he encontrado diferentes porcentajes entre una referencia y otra, así es que ahí sí, de pronto me he observado que ahí no sé qué pasa.
Entonces esta referencia que está abajo es donde yo busqué esta y fue la que un poquito fue más objetiva en esa información y me gusta muchísimo, ¿no? Y aquí te da, de acuerdo a cómo lo vas a clasificar, en base a esos dos indicadores de peso, talla y talla para la edad. Esta lo utilizo ya un poquito más en niños mayores de 2 años, donde ya justamente ese primer pico de crecimiento, ya lo que no recupero, pues difícilmente lo vamos a poder eh, mejorar en otras etapas de la vida, porque ese primer pico de crecimiento, pues ya pasó, ya no va a poder ser. Uh-huh. Y que ya hablamos, la mayor parte de nuestros pacientes va a caer ahí. Y vamos a tener el niño normal que tiene buen peso, buena talla, el niño que tenemos con una desnutrición aguda donde solamente está afectado el peso. Si te das cuenta, aquí solamente tiene una afectación del peso, pero la talla se encuentra adecuada. Mira, sí, esta imagen me encanta, a mí de todas me encanta muchísimo esa, porque realmente todos los niños me van a caer ahí, la mayor parte de ellos, ¿no? Bueno, el de sobrepeso, obesidad, pues ya ese es otro punto, ¿no? Y ahora el D, por ejemplo, es un niño con una desnutrición crónica porque tiene una talla baja, pero aparte también el peso para esa talla está bajo. Está chiquito por todos lados, está tanto pequeño de talla, pero también de peso. Entonces aquí ya te habla que ese niño ya lleva mucho tiempo desnutrido. Cuando ya tenemos una afectación en la talla, ya nos habla de una desnutrición de mucha evolución. Pero a diferencia de este C, donde solamente no tiene ya ese peso para esa talla ya se recuperó. ¿Sí? Aquí tiene una talla baja, pero ese peso para la talla ya está compensado, que quiere decir que tiene un buen peso. Es un niño con baja talla, pero ese peso para esa talla es adecuado. Por eso si te das cuenta está aquí como que pues normal, ¿no? Hasta cierto punto, a diferencia de que está flaquito. Uh-huh. Y justamente de acuerdo a ese primer diagnóstico antropométrico, tú vas a hacerlo el aporte energético, porque para cada uno de ellos va a ser totalmente diferente. Quizás el C le vamos a dar kilocalorías para la talla, porque tenemos un niño que tiene una estatura más bajita con respecto a los demás niños a su edad. ¿Sí? Pero eso lo valoramos en la etapa de antropometría. Ahí lo vamos a revisar a detalle. En la parte de antropometría es sacar esos datos y evaluarlos, qué nos está indicando, para que en base a eso nosotros ya podamos realizar ese plan de alimentación. Incluso yo en base a estos 4 niños ya yo puedo identificar, bueno, al niño A yo le voy a dar las kilocalorías para la edad, ¿no? Porque está bien de peso y de talla. Al niño B yo le daría kilocalorías para la edad, pero le voy a agregar el porcentaje que requiere para recuperar ese peso, que sea el porcentaje por desnutrición, ¿sí? Ya sea por peso edad o peso talla, peso edad menores de 2 años, peso talla mayores de 2 años, es el que yo le voy a agregar extra para que haya esa recuperación de peso. Y el niño C le voy a dar kilocalorías para la talla, porque está chaparrito, ¿sí? El niño D le voy a dar kilocalorías para la talla, pero le voy a agregar un porcentaje extra por la desnutrición, ¿sí? La referencia te dice de 50 al 100%, pero realmente lo que yo hago es de ese 100%, no sé, tiene un peso talla del 70%, ¿qué quiere decir? Que me falta un 30% para el 100%. Ese 30% es el que yo le voy a agregar por desnutrición. Es lo que yo hago en mi práctica, así como que yo puedo irme hasta un 50, te dice la referencia, pero yo para no irme tan rápido a un 50, a veces con ese 30 me ayuda a tener esa ganancia de peso y tengo buenos resultados. Entonces ya es de lo de mi experiencia que me ha generado y me ha funcionado y vamos bien con ello, ¿sale? Pero igual tú puedes dejarle el 50% y pues vas incrementando de forma paulatina la energía para evitar síndrome de realimentación, ¿sale? Entonces ya la mayoría de ellos van a caer aquí. Ya si está niño con sobrepeso o obesidad, pues ahí sí quizás tendrías que ajustar las kilocalorías nada más para la edad, sin aumentarle ya nada, ¿sí? Y mejorar, ahí yo creo que en ellos más que nada es mejorar la calidad de la alimentación, porque de pronto las mamitas sí les dan mucho azúcar, ¿no? Hay que mejorar esa calidad de esa alimentación. Uh-huh. Y mira, aquí justamente esta parte de antropometría, mira, este niño justamente, esta foto me gustó, porque ese niño está totalmente espástico, ¿cómo lo vas a medir? Y está desnutrido. Si te das cuenta, está sonriente. Entonces, desde ahí, espérame, que ya se va a acabar. Ya
estamos ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, ya nada más comparto esta parte y ahí nos quedamos en esta. Importante esta parte de antropometría, que identifiquemos que este niño está normal, si tiene algún grado de desnutrición, qué intensidad tiene esa desnutrición, si está en sobrepeso u obesidad. Pero aún así, imagínate esta foto, checa, estos niños son muy diferentes, los daños neurológicos son muy diferentes en cada uno de ellos. Este niño que está en silla de ruedas, a pesar de la circunstancia en la que está sonriente. Yo a veces les digo, ay, tiene cachete. Cuando tiene cachete, que ahí vamos, estamos bien. O sea, tiene buena, pues ahora sí, reserva de grasa, de músculo. Es un niño que no se te va a enfermar de manera muy frecuente, quizás está más tiempo en casa, está bien atendido, pues obviamente se siente querido. Ahí se ve el apego, ese plan de alimentación, que hay un seguimiento, hay una atención para ese niño. Pero a diferencia de este otro, imagínate, este que está acá es una espasticidad completa. Esa misma espasticidad habla que hay un mayor requerimiento energético y eso a la par hace que pierda mayor cantidad de grasa y de músculo. Y ahí, ¿cómo lo vas a medir? Ahí justamente, qué bueno que salió esa foto, porque luego a veces nos llegan así y ahora, ¿cómo lo mido si no lo puedo estirar? Si tú lo estiras, le duele, no lo puedes estirar así de forma, pues así que recta, no se pueden estirar. Entonces, ahí es donde te van a servir quizás hacer la medición por segmentos, o lo haces por la medición de rodilla talón. Ahí sí puedes tomar rodilla talón, aunque incluso hay veces que en ellos algunos tienen pie valgo, me parece, tienen la desviación en el pie y no se puede hacer, pero bueno, ahí te das un aproximado, o bien por el hombro codo, y así es como está, ¿sale? Y en esas circunstancias, pues aparte de tener un niño de un neurológico, tienes tienes un niño con desnutrición grave tipo marasmática, en la cual vas a tener que darle energía de forma paulatina para evitar ese síndrome de realimentación. Y ahí es donde vamos a combinar tanto la parte de desnutrición como la parte de daño neurológico para realizar este plan de alimentación que permita mejorar esas condiciones. Ahora también va a depender muchísimo de de ese daño neurológico. Hay algunos que sí, con la parte de pues toda esta atención y todo, mejoran muchos, pero hay otros que sí llevan, no es lo mismo un niño que quizás llevó un seguimiento, un apego en los primeros meses, a aquel niño de 12 años que de pronto por X o Y no fue atendido de forma adecuada y pues está en ese abandono total y llega así como este otro pequeño, totalmente desnutrido, marasmático, no tuvo en un momento esa terapia física y llevó a que pues todavía aumentara más su espasticidad. Y también hay veces en algunos diagnósticos médicos ese daño neurológico es muy severo y no se recuperan de forma adecuada. Ahora sí que también hay veces que vamos a poder lograr esos cambios y hay ocasiones que no lo vamos a poder realizar de forma adecuada, ¿sale? Déjame ver aquí cuál otro está. Yo creo que aquí nos quedamos, porque el otro quizás me tarda un poquito más, ¿sale? Entonces sí es importante que, si te das cuenta, identifiques aquí cómo están cada uno de ellos. Y tu mismo paciente, ese rostro, esa, pues ahora sí que cómo interactúa ese niño, cómo se ve físicamente, te va a hablar mucho también de esa recuperación nutricional. Ese niño está sonriendo, el otro, pues, el niño que es incluso hasta muy irritable, está muy lloroncito, incluso en algunos el llorar no se escucha, es muy bajito, pero aquel que ya grita, que ya expresa, o quizás no hablan, pero de pronto con algún sonido, un quejido, ya entiende la mamá a qué se refiere, pues ya sabe la mamita. Y también considerar que en algunos casos las mamás no quieren que se les coloquen sondas de alimentación. Por eso en algún momento ahí requerimos el apoyo de tanatología para que nos esté apoyando con la mamá y explicarle que este tipo de sondas va a depender mucho, pues obviamente en algunos casos son mejorías para el paciente, pero en hay otros casos no. Pues va a depender, en este caso es marasmático porque obviamente no lo han atendido por mucho tiempo. Quizás es un niño muy enfermizo, los papás son de bajos recursos, es un niño que, pues ahora sí, básicamente depende mucho, o quizás si tienes ya alguna otra enfermedad. Recuerda que para la desnutrición tenemos diferentes
etiologías. Puede ser una primaria por falta de alimentos, una secundaria debido a otra enfermedad que lo conlleve a esto, pensar alguna cardiopatía que va a implicar un mayor gasto energético, o algún síndrome de intestino corto, alguna enfermedad de error del metabolismo. Y la otra puede ser mixta, o sea, la combinada de las dos, tanto a nivel primario como a nivel secundaria, van a estar las dos juntas. Es un niño que tiene escasos recursos económicos, pero aparte tiene un daño neurológico, tiene una cardiopatía, tiene una malformación anatómica, etcétera, o un síndrome de Down, y todo eso va a repercutir en que este niño desarrolle esa desnutrición. Para todos va a ser muy diferente. Y el kwashiorkor, que es a diferencia del marasmo, va a presentar edema, pero es en aquel niño donde quizás la falta de ingesta de proteínas pues va a conllevarlo a ese edema principalmente. Ya por ahí revisa, ya hicimos unos live desde desnutrición y ahí puedes revisar. Ya hablamos de las dos diferencias de esa desnutrición y para que puedas ampliarlo. Ay, ya me pasé de la hora, para que ya me pasé muy. Digo, para poderlo subir, porque no me deja subir más de una hora. ¿Sale? Tendría que dividirlo. Vale, muchas gracias. Vayámonos a dormir. Eve, muchísimas gracias por tu regalo. Te lo agradezco mucho y gracias a todos ustedes por compartir su tiempo conmigo. Nos vemos hasta el siguiente lunes. Estén al pendiente, más o menos a las 8 de la noche, 7 u 8 de la noche, ando por aquí y ya compartimos este conocimiento. ¿Sale? Muchísimas gracias por su tiempo y vayan y descansen rico, duerman rico y nos vemos en otro compartir por aquí. ¿Sale? Gracias, bye bye. ¿Qué vamos a ver?